Soy Viridiana Ríos, soy la directora general de México Cómo Vamos. Porque la Ciudad de México es la ciudad más internacional de todo el país. Entonces, en cierto modo, recae sobre el Distrito Federal pues esta tarea de representarnos internacionalmente, no solamente a los que vivimos aquí, sino a todos los mexicanos. El DF se puede convertir en un potencial atractor de talento y creo que esa sería una de las principales razones por las cuales quisiéramos internacionalizar al DF. En mi propia experiencia, yo estudié mi doctorado fuera. Yo estudié mi doctorado en gobierno en Harvard fuera. Y la verdad es que cuando terminé el doctorado yo me pregunté, oye, ¿quiero vivir en el DF o quiero vivir en Nueva York o quiero vivir en cualquier lado? Porque una de las cosas que te daba el doctorado era precisamente la posibilidad de mudarte a donde quisieras. Yo escogí venir al DF porque el DF me ofrecía todo lo que me ofrecía cualquier ciudad internacional y además la posibilidad de estar cerca de mi familia y de ayudar a mi país. Entonces estoy muy contenta de haber vuelto al DF y creo que esa es la razón por la cual debemos internacionalizar a esta ciudad, para poder atraer al talento, para poder retener a nuestros cerebros, para poder hacer que esta se convierta en un lugar en donde la gente quiera venir y, a pesar de que se haya ido al extranjero, vuelva. Nosotros somos una de las ciudades latinoamericanas más cercanas al vecino de la frontera y también somos parte del TLCAN. Entonces eso nos ayuda mucho geográficamente. La distancia real entre el Distrito Federal y Boston es más corta que la distancia entre Boston y San Diego. Eso quiere decir que si tú vives en Boston, como yo vivía, por ejemplo, estás relativamente más cerca de tu familia en el Distrito Federal que si fueras un americano cuya familia viviera en California. Entonces, claramente, el tener al Distrito Federal cerca de Estados Unidos, tan cerca de Estados Unidos, es una ventaja comparativa. Tenemos que mejorar la conectividad internacional del Distrito Federal con Estados Unidos y con Canadá, que son nuestros dos principales socios comerciales. Tenemos también que ampliar el número de vuelos que van del Distrito Federal hacia otras ciudades internacionales. Y tenemos también que tener una campaña de comunicación importante en donde se comunique dentro de Estados Unidos qué tan cerca está el Distrito Federal. Yo tengo muchísimos amigos que cuando yo estaba viviendo en el extranjero vivían conmigo en Boston y ellos no podían creer, no sabían que el Distrito Federal estaba realmente tan cerca. El vuelo Nueva York-Ciudad de México es mucho más cercano, por ejemplo, que el vuelo Nueva York-Washington State, no Washington, D.C. Entonces, creo que informar al respecto sería interesante. Yo no sé qué debe hacer el DF, pero te voy a decir qué es lo que no debe hacer. Lo que el DF no debe hacer es utilizar su agenda internacional para hacer propaganda. Lo que el DF debe hacer es utilizar su agenda internacional para hacer cambios de política pública, para identificar otras ciudades que tengan problemáticas similares y aplicarlas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Ciudad de México. Ahora, yo no sé eso cómo se hace, ojalá supiéramos, pero sí me queda muy claro que a veces cuando hablamos de agenda internacional hablamos casi como de políticas de promoción del Distrito Federal hacia afuera. Y eso es lo que debemos evitar. Por favor, que no se haga eso. Si se va a hacer algo, que se haga política pública, que se identifiquen casos de éxito y que esos casos de éxito se vengan al Distrito Federal y los apliquemos acá. Tendría que definir bien a bien qué es una política de internacionalización, porque a mí no me queda claro. Si la razón para internacionalizar al Distrito Federal es mejorar la calidad de vida de nosotros los ciudadanos, adelante, por supuesto que necesitamos esa agenda. Pero si la razón para internacionalizar la Ciudad de México es otra, no me queda claro que sea necesario. Cualquier agenda internacional tiene que tener como prioridad la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Federal. Yo creo que el mayor riesgo en cualquier estrategia de internacionalización es la presión internacional que existe para mostrar lo que hicimos bien y para esconder lo que hicimos mal. Creo que el gran problema de las mediciones internacionales es que los gobiernos tienden a reportar con mayor felicidad, obviamente, qué es lo que lograron, y no tanto cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, a mí lo que me preocupa de internacionalizar a la Ciudad de México es que en ese proceso, y tratando de alcanzar estas metas, perdamos mira de cuáles son las áreas de oportunidad y perdamos mira de que hay cosas que no pueden medirse. Soy Daniel Jiménez Cacho, soy actor, director y productor de teatro.
como ciudad global, me cuesta trabajo a mí imaginármela todavía. Siempre he sentido que hemos vivido muy aislados, un poco aislados del mundo, cada vez menos, pero todavía mucho. Aislados del mundo, aislados de Latinoamérica, por lo menos en lo que se refiere al trabajo que yo hago, ¿no? De artes escénicas. Siempre ha sido muy difícil tener contacto con lo que sucede afuera, intercambiar, conocer gente. Sucede por iniciativas que uno toma de ir al encuentro de eso y viajar y salir. Y es cuando uno sale que se da cuenta lo aislado que vive artísticamente, ¿no? Tenemos poco contacto con lo que se hace afuera, o un contacto muy condicionado por la oferta que está dominada por Estados Unidos en lo que toca al cine, ¿no? Ahí estamos completamente avasallados con una oferta cinematográfica de un solo tipo. Somos atractivos porque somos muy originales y porque somos muy diversos, muy ricos, y cuando nuestras cosas llegan hacia afuera, nuestras obras culturales, pues son notorias y son aclamadas y son originales y peculiares, pero son eventos únicos, no hay una corriente. Ha ido mejorando, ¿no? De cuando yo era niño a ahora, ha ido mejorando, pero falta mucho. Pues creo que tiene que ver con lograr mecanismos de encuentro y de intercambio, ¿no? De residencias, de talleres, de foros, incluso hasta un festival de teatro que esta ciudad no tiene, un festival internacional de teatro. Lo tuvo un tiempo y yo creo que lo tuvo, pues ya no sé si las cuentas me saldrán, pero hace más de 20 años, ¿no? Y era realmente importante. O sea, lo que significaba para los que nos dedicamos a esto era una revelación. O sea, veíamos teatro de todo el mundo y eso transformaba nuestra visión de nuestro trabajo. Luego, pues siempre nosotros estábamos atrás esperando a los actores y tratando de hablar con ellos y hacer encuentros y cosas, ¿no? Eso se acabó. Y más allá de los espectáculos, que bueno, ya en sí el simple hecho de ver un espectáculo extranjero es sumamente enriquecedor. Pero en términos de encuentros más pedagógicos o didácticos, de foros, de talleres, de hacer intercambios, se hacen cositas cada tanto, ¿no? Con Londres se hizo aquí una cosa de residencia con el Teatro de Londres, el Royal Court. Entonces vienen actores acá un tiempo, escritores, luego escritores mexicanos van para allá, la Compañía Nacional de Teatro hizo una cosita así, un texto mexicano actuado por ingleses. Ese tipo de intercambios son muy, muy ricos, ¿no? Y con Latinoamérica también ahí tenemos nosotros que seguir insistiendo porque vivimos situaciones similares y hay en muchos países experiencias que nos pueden ser muy útiles. ¿De para qué sirve el arte socialmente? Un gran plan, por ejemplo, sería simplemente mover las cosas. Porque lo que pasa también es que está todo muy centralizado, ¿no? En zonas, en el centro de la ciudad, en el sur, y la gran mayoría está completamente abandonada. No hay nada. Entonces la gente no va, porque no va a venir hasta la UNAM o hasta Bellas Artes, por la distancia y por las barreras culturales y mentales de marginación y de clasismo que hay. Entonces justo ahí la expresión artística es la gran herramienta para romperlas, ¿no? Pero necesitamos, para revertir esta tendencia de aislamiento, llevar las cosas, ¿no? Llevar las cosas y moverlas a la gran ciudad que somos,
conocer las experiencias de otras ciudades, ¿no? Cómo se generan productoras independientes, pequeños teatros de los barrios, cómo saber escuchar y leer a una comunidad. Creo que ahí hay muchas experiencias que nos servirían. Aquí pues la gente vamos haciendo las cosas como podemos, ensayo y error. Nos falta bastante, ¿no? Creo que pues ese es el reflejo de como sociedad también, todo lo que nos falta como de organización, ¿no? La realidad tan extrema nos está obligando a la sobrevivencia y entonces eso nos obliga a reunirnos con otros, ¿no? Que están en la misma situación. Pero ahí, como autocrítica lo digo, sí nos falta mucha organización para decir somos una comunidad, ¿no? Somos un interlocutor, así que vamos hacia el gobierno o vamos hacia la Unión Europea, es decir, representamos a los teatreros de la Ciudad de México y pedimos tal y cual y tal, una interlocución organizada, ¿no? No lo logramos, ¿no? Todavía. Lo primero debería ser como una política cultural, ¿no? Una claridad de una política cultural que está mirando a los distintos sectores y qué papel juega cada uno, cómo podemos acercar al mundo aquí, pero en la práctica, ¿no? En la práctica, o sea, insisto mucho en que creo que tiene que ser a través de la formación, encuentros, foros, ¿no? Intercambios, conocer las experiencias de otros países, ¿no? En el caso de la ciudad, pues a mí urgente me parece, en el caso del teatro, el teatro como un factor de cohesión comunitaria, ¿no? Y sería fascinante hacer un festival, un encuentro de eso. En el mundo, ¿cómo se ha hecho? En barrios marginados, con poblaciones con problemas de todo tipo, de violencia, de adicciones, de lo que sea. Cómo se trabajan en otros lados, ¿no? De experiencias que conozco y porque hay una afinidad cultural que podríamos conectar, pero yo ahora me relacioné con esta mujer holandesa, bueno, en Francia. En Alemania pues hay mucho que aprender, yo creo, de cómo cada ciudad, cada pueblo tiene un teatro importante, pero no solo eso, sino una cultura colectiva de ir. O sea, hay una educación, va a haber la temporada de teatro en el pueblo y la gente compra sus abonos, la gente está... Pero eso es creación de públicos, ¿no? Pero yo estoy seguro que también podemos aprender mucho de eso, ¿no? Pequeñas ciudades, cómo se relacionan con su comunidad, cómo hacen que la gente vaya, cómo hacemos que el teatro hable de lo que nos interesa, cómo nos dirigimos hacia nuestro público, ¿no? Yo creo que eso, el uso, pues es yo creo que lo que me interesa a mí, ¿verdad? Pero el uso social de esto como herramienta de transformación personal, de conocimiento social y de encuentro. Todo lo que pueda enriquecer eso, pues es muy, muy útil, ¿no? Y sí hay mucha gente interesada en ello, no creo que solo yo. O sea, sí hay muchos colectivos y mucha gente haciéndolo, de hecho. Y ahí sería un apoyo muy interesante la profesionalización de eso, ¿no? Tener contacto con lo internacional.